tal? Bueno, vimos una estimación a priori. Vimos una estimación en norma infinito, es decir, nos permitía estimar la solución en términos de su supremo. Estimábamos su máximo y su mínimo, ¿sale? Es lo que hacíamos, ¿ok? El método que usamos se llama principio del máximo para obtener estimaciones. Les había dicho que hay otra manera de estimar. Esta es la más general. Es la más general en cuanto al tipo de estimaciones que te permite obtener, ¿ok? Con esta que voy a hacer ahorita no pueden obtener la del principio del máximo, la de la norma infinito. Ahorita explico a qué me refiero con eso. Pero esta manera de estimar se llama método de energía, es el método de energía. ¿Okay? Si empiezan a revisar existencia de unicidad en ecuaciones diferenciales parciales, van a encontrarse siempre con la misma jerga. Método de energía, el método de energía, el método de energía. Ajá. ¿Qué es el método de energía? No es más que obtener estimaciones sobre la energía de la solución. Ajá. La energía física. Yo cuando introduje el curso les mostré un ejemplo de cómo la conservación de energía nos permitía probar unicidad para una ecuación ordinaria que era el oscilador armónico, ¿sí? ¿Okay? De ahí viene ese método, está motivado por algo en física, es un principio en física en sí, ¿no? Nos dice, si tienes cotas para la energía, entonces eso implica unicidad, también implica existencia. Ya les he contado que eso no es de este curso, pero también implica existencia en muchos casos. Entonces, esto que voy a hacer ahorita es el método de energía y no es más que... Y no es un método, no es como un protocolo, ¿no? No es, primero escríbelo así, después voltea, después... No es como cuando uno saca la forma canónica de Jordan, ¿no? O cuando uno va a diagonalizar una matriz, ¿no? Que dice, ok, encuentra los valores propios, luego por cada valor propio, el vector propio o un vector propio asociado, luego asegúrate que la cantidad de vectores propios, la dimensión geométrica es igual a la dimensión algebraica, ya saben, ¿no? No es un método así, es todavía más fácil que eso, pero así, y me van a decir, ¿y por qué le llamas método a eso? Así se llama, y es poderoso, es prácticamente la manera en la que el ser humano ha podido probar existencia y unicidad a la mayoría de las ecuaciones que conoce. Y lo que sí es cierto es que siempre que ustedes quieran probar existencia y unicidad, o unicidad, van a tener que probar una estimación a priori, eso es siempre. De esa no se habla, no importa qué teoría sigan, siempre hay que probar algún tipo de estimación a priori, ¿va? Entonces, estas estimaciones se llaman estimaciones en la norma L2. Y esta vez no usamos principio del máximo, no usamos estimaciones en términos de los máximos y los mínimos, usamos estimaciones en la norma L2. Ahorita explico entonces por qué se llama método de energía. Bien. Teorema 4. Sean ahí funciones C1 sobre Rn cruz 0 infinito que satisfacen 1. Recuerden que 1 es la condición del cono. B y F, funciones continuas en Rn cruz 0 infinito y U0 continua en Rn, ¿va? Otra vez, esto es a priori. Supongamos que existe solución. Por eso es a priori, porque suponemos la existencia. Supongamos que tenemos una solución U de clase C1
en Rn cruz 0 infinito, intersección, las funciones continuas en Rn cruz 0 infinito. ¿Sí? Acuérdense que esto es abierto porque queremos que sea diferenciable en el abierto, ¿no? Nada más ahí tiene sentido hablar de eso. Ajá. Claro, podrías extender las derivadas hasta la cerradura, pero eso es otra cosa. Y le pedimos continua y a fuerzas tiene que estar cerrado aquí porque cuando t tome el valor 0 debe pegarle a u0, que es una función continua. Por eso debe estar cerrado acá. ¿Sí? Entonces, supongamos que esto es una solución de 2. Recuerden que 2 es el problema de Cauchy para la ecuación que hemos estado tratando. Entonces, para cualquier punto, P, X barra, coma T mayúscula, en Rn cruz 0 infinito, tengo la siguiente estimación, que es la integral sobre C kappa P de E a la menos alfa T por U cuadrada de X dt es menor o igual que la integral sobre la base del cono de U0 al cuadrado de X más la integral sobre CKP de E a la menos alfa T por F cuadrada de X en dt. Ajá. Donde alfa es una constante positiva, ¿okay?, que depende solo de la norma en el espacio C1 de AI, ¿ok? Y de la norma del supremo, o sea, en el espacio de funciones continuas, de B, ambas en C kappa P. ¿Ok? Entonces, ok. ¿Por qué se llaman estimaciones en L2? Ahora, creo que es evidente, ¿no? Ahora, el integrando está al cuadrado. Uno puede decir, bueno, este no. Sí, es un factor, es un módulo. De hecho, fíjense, para aquellos que ya sepan algo de teoría de la medida, esta estimación es para cada t fijo. Ajá. Perdón. No. Esta estimación, lo que pasa es que está integrada. ¿Cómo la voy a ver? No sé si se note ahí. Déjenme, no sé si voy a pasar por ese paso. No, sí. No se va a entender. En la tarea sí se entiende. Aquí no voy a usar esa manera de estimar. Pero fíjense que, o sea, es que parece que está integrada, ¿no? Está integrada respecto del tiempo, esta estimación. No me hagan caso a eso. Borren este pequeño minuto. Se va a entender un poco más adelante conforme vayamos haciendo más estimaciones a priori. Pero creo que sí se entiende que lo que les iba a comentar a fin de cuentas, para aquellos que saben un poco mi idea, es que si no estuviera aquí el t, esto, que en muchas estimaciones no aparece, hay un ejemplo en la tarea, se los pido que lo vean, ¿okay? Yo podría obtener esta con el método que explico en la tarea, pero no lo voy a hacer así, lo voy a hacer de otra manera.
como esto es no negativo, para aquellos que sepan algo en medida, esto por esto para cada t fijo sería una nueva medida. Entonces sería como tener el espacio L2 con peso. Entonces a fin de cuentas son estimaciones en L2. No hagan caso a eso. ¿Sale? No hagan caso a eso. ¿Va? Aquellos que no entienden, lo que pasa es que no voy a usar ese método para encontrar esta estimación. Sin embargo, creo que es clarísimo por qué se llama aún así estimaciones en L2, ¿no? Tienes el factor f cuadrado, u0 cuadrado y u cuadrada. Ajá. Entonces, fíjense, aquí este pedazo de acá, tanto aquí como acá, no pela en la integral respecto de x. ¿A poco no? O sea, estas integrales son integrales sobre c kappa p, ¿ok? Y si ustedes lograran descomponer, lo cual uno puede hacer, ya que tiene el cono en particular, nosotros ya teníamos una ecuación de cómo caracterizar el cono. Uno lo podría descomponer en integrales que van a depender respecto de x, de la variable x y de t, usando Fubini, ¿no? Haciendo una parametrización, claro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso te dice, ¿sabes qué? A fin de cuentas lo que va a aparecer es la integral de u cuadrada en las variables espaciales. Claro, después vas a tener que integrar respecto del tiempo, pero va a aparecer la integral de u cuadrada. Ok. Y lo mismo, o sea, acuérdense que esto es un módulo. Este módulo aparece, ya habíamos explicado por qué, porque la ecuación tiene un término de relajación. Si no tuviera ese término de relajación, como lo muestran en la tarea, como lo van a mostrar en la tarea, no va a aparecer este término adentro de la integral. Ajá. Este término no va a aparecer adentro. ¿Sí? Entonces van a tener estimaciones en la norma de u cuadrado. ¿Sí? ¿Okay? Ahora, obviamente esto mismo, e a la menos alfa t, pues esto es mayor a 0. ¿Ok? Esto mismo lo pueden ver como el cuadrado de algo. ¿A poco no? ¿Sí? Esto lo pueden ver como e a la menos alfa t al cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Entonces nos va a quedar menos alfa entre 2t. ¿Sí? Entonces, a fin de cuentas, es un término al cuadrado. ¿Ok? Que no los confunde el término exponencial. Estos son estimaciones de cosas que están elevadas al cuadrado. Todo aquí está al cuadrado. Y les digo, esto es un número positivo. ¿Sí? Ok. Por eso es que son estimaciones en L2. Ahora, ¿cuál es el valor de esta estimación comparado con el de la norma infinito? Puramente, aquí, para este primer ejemplo de estimaciones a priori, es puramente didáctico. ¿Por qué puramente didáctico? En la realidad, ya les había dicho, ya les había explicado el ejemplo de las ecuaciones de los planetas, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias que modelan el sistema solar, es un sistema de ecuaciones ordinarias, simplemente para el problema de los dos cuerpos, ¿no? Piensen, un ejemplo muy fácil. Uno tiene un teorema de existencia de unicidad. El teorema es el teorema de Picard. Ajá. Y el teorema de Picard aproxima las soluciones en norma infinito. Es decir, las aproxima puntualmente, uniformemente. Ajá. ¿Okay? Aproxima de la misma manera todos los puntos. ¿Sí? O sea, si aquí está la órbita del planeta, el teorema de Picard te da estimaciones aquí, ¿no? Te dice, mira, estás por aquí muy muy cerca, ¿no? Y quedamos que si uno aproximaba en normas distintas de la infinito, de la norma del supremo, uno podía tener aproximaciones de este tipo, ¿no? Que estén alejadas de la curva en cuanto a punto se refiere, pero cerca de ellos en área, ¿no? Uno bien podría, por ejemplo, en este caso, a esta curva plana, pues puede construir un triángulo altísimo
con base muy pequeña, ¿ok? Y por lo tanto el área muy pequeña. Entonces no dirías, en nuestro sentido que nosotros tenemos, pues no dirías eso está cerca. ¿Ah? Está cerca en norma L2, pero no puntualmente. ¿Sí? Entonces, hay veces, hay ecuaciones que exigen las estimaciones en norma infinito. No hay de otra. Ajá. Hay estimaciones que no exigen, no necesariamente exigen la norma infinito. La norma infinito es buena porque sobre conjuntos compactos acota todas las normas en LP, todas las demás. Eso lo pueden ver con Holder, que le pedí a Luis que se los diera. Entonces uno podría decir, ay bueno, entonces lo mejor es tener estimación en norma infinito, en L infinito. Sí, pero es algo muy pesado, es algo muy pesado. No siempre, de hecho prácticamente jamás van a tener estimaciones así directamente en la norma infinito. Uno las va obteniendo a través de varios pasos. Los que están en el curso del señor análisis de Navier-Stokes incompresible van a ver a qué me refiero. No es tan fácil llegar a estimaciones en la norma infinito, no es. Ajá. Uno aparte usualmente de otro tipo de estimaciones, pero hay problemas en física que, y no nada más en física, en otro tipo de áreas también hay problemas, principalmente en física, que exigen la estimación en la norma L2. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la ecuación de Schrödinger, ¿ok? Que es, a ver si no me acuerdo, si me acuerdo, menos I parcial T de U igual a el Hamiltoniano con igual y se me fue aquí un signo, ahí chequenle. La ecuación de Schrödinger, el problema de Cauchy, trae una condición inicial, ajá, pero trae una condición extra. Te dice que esto sobre donde quiera que estés estudiándolo, en RN por ejemplo, queremos que esté normalizado, que a fin de cuentas es finito. O sea, estás diciendo, ¿sabes qué? Para cualquier tiempo yo quiero que la solución a la ecuación de Schrödinger esté en L2. Entonces, eso tiene el problema en física te está dando, y esto tiene significado, ¿no? Ya los que sepan algo de física saben que tiene que ver con la probabilidad, la densidad de probabilidad. La norma de U al cuadrado, el módulo de U al cuadrado, porque esto es complejo, porque los coeficientes son complejos, la norma de U al cuadrado es proporcional a la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en cierto estado. Ok, tiempo T. Entonces estás diciendo, estás dando una condición, a fin de cuentas, aunque tienes interpretación probabilística, es para algo físico, es para una cantidad física, que es el módulo al cuadrado, que ¿no? La probabilidad de encontrar a la partícula en algún estado. Ajá. Entonces le estás dando naturalmente a este problema en física una formulación en L2. ¿Sí? Entonces lo que se hace es encontrar la solución de alguna manera aquí en la U, la encuentras de alguna manera y la aproximas, de hecho, en norma L2. ¿Sí? Se aproxima en norma L2. De hecho, es un poco más complicada que la norma L2. Se aproxima en la norma de la L2 de la función y de la derivada de la función. Eso sí, esa norma corresponde a un espacio isobólico. Bueno. Pero se aproxima en cosas cuadrado integrables. Entonces se llaman estimaciones L2. Ajá. Estimaciones en L infinito, pues es complicado encontrar. En el problema de la ecuación de Burgers, por ejemplo, si uno multiplica por la U e integra respecto a X, por ejemplo, fíjense que esto es igual a la integral de 1/2 de la derivada parcial respecto de t de U cuadrado, ¿no? ¿Qué es esto? Saquen el 1/2. ¿Esto qué es? Eso es energía cinética. Ajá. Entonces, por ejemplo, tener una estimación que me diga
como en este caso, fíjense, me está diciendo el cuadrado de U por este factor, que a fin de cuentas ya saben, que no los confunde ese factor. El cuadrado de U por este factor está acotado por esto. Y esto está fijo, acuérdense que esto ya está dado. La F y la U0 son datos iniciales. Los conoces. Entonces, ¿qué estás diciendo? A fin de cuentas, lo que estás diciendo es que la integral sobre C kappa P de E a la menos alfa T por U cuadrada de X de T es menor o igual que alguna constante C0 que depende de los datos iniciales. Ajá. Entonces, esto, si lo ven bien, ¿okay?, pues me está diciendo algo muy parecido a esto, ¿va? Nada más que aquí apareció explícitamente. Me está diciendo la integral de la derivada respecto de T de U cuadrado. ¿Qué es eso? Es la energía cinética. La integral es la energía cinética total. Ajá. Entonces, aquí tiene una interpretación parecida. ¿Va? Entonces, me está diciendo la energía cinética total del problema. ¿Okay? La energía cinética total del problema está acotada. ¿Okay? Ahorita van a ver a qué me refiero con la energía cinética total en ese caso. ¿Sí? Entonces, y de hecho esto se llama energía del problema, energía de la ecuación, energía matemática. ¿Va? Un problema, parte del problema del milenio para las ecuaciones de Navier-Stokes es acotar la energía cinética, y esta, que también la puedo convertir, también la puedo convertir, porque esto es U por 1/2 de U al cuadrado respecto de X igual a 0. ¿Sale? Esto por esto, el gran problema del milenio, aunque esto es Burger, si es un caso no viscoso, pero el problema del milenio, dominar este término es lo que ha roto cabezas, ¿ah? Ha quebrado seres humanos. Dominar este término para todo t, es decir, no se tiene una estimación a priori para este término para todo tiempo t en 3 dimensiones espaciales. Ajá. Y la estimación a priori, pues se cree que debe involucrar a la norma L2 de alguna manera, porque aquí aparece este cuadrado. Ajá. Entonces, hay problemas que naturalmente requieren estimaciones en otras normas, no nada más la norma del infinito. La norma del supremo generaliza nuestro concepto de cercanía para espacios de funciones, sí, pero no necesariamente es la que el problema requiere. Entonces, vamos a aprender a hacer estimaciones no nada más en el infinito, sino, por ejemplo, en este caso en L2. ¿Okay? Y fíjense que esto también nos va a dar un resultado de unicidad. Esto también nos da unicidad y esto también nos da estabilidad, pero en otra norma. La unicidad sí es la misma, pero la estabilidad, esa sí es otra cosa. ¿Ah? Significa otra cosa. Y al final hablamos de eso. ¿Ok? Entonces, vamos a describir el método de la energía. Ok. Entonces, sea alfa, demostración. Sea alfa mayor a 0, una constante por determinarse. Determinar. Sí. Ajá. Multiplicamos la ecuación en el problema de Cauchy 2 por 2 por e a la menos alfa t por u. Ajá. La multiplicamos por eso, ¿y qué nos queda? 2 por e a la menos alfa t u por ut más la suma de igual a 1 hasta n de 2e a la menos alfa t por u a i u x i más, lo pongo acá abajo, b 2e a la menos alfa t
por u cuadrada es igual a 2e a la menos alfa t f por u. El gran secreto del método de energía es multiplicar la ecuación por algún factor. ¿Ok? Ese es el método de energía. Pum. Multiplica e integra, que es lo que voy a hacer. ¿Sí? Ese es el método de energía. Uno diría, oye, pues está medio lejos de ser método, no trae ningún protocolo, lo único que me estás diciendo es algo muy vago. Multiplica e integra. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Por eso es que es difícil, ¿no? Por eso es que una prueba vale tanto. Una prueba de existencia vale tanto. Porque hay que saber por qué multiplicarla. Ajá. Y qué términos integrar adecuadamente. Qué términos integrar por partes, etc. Y vean que aquí está lo que les dije. Realmente esto tiene interpretación también de energía cinética. Ajá. O sea, eso no es la energía cinética, pero está relacionado con la energía cinética de alguna manera. Ajá. Es como la integral en el tiempo de la energía cinética, si lo ven. Por eso les dije que esto trae un dt de más. Es una integral en el tiempo de la energía cinética. Ajá. Entonces fíjense, aquí está este término u por ut, que es un medio de la derivada parcial respecto del tiempo de u cuadrado, ¿no? Eso es energía cinética, ¿no? La derivada de la lo escribo mejor. Energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sale? Y esto de acá, pues es un medio de la masa, pues es unitaria, por la derivada parcial respecto del tiempo de u cuadrado. Ajá. Entonces uno podría decir, oye, están como al revés los cuadrados, pero si se dan cuenta, traen las mismas unidades. Ajá. Traen las mismas unidades. Si yo fuera a integrar esto respecto de x nada más, si yo fuera a integrar esto, yo podría sacar la derivada y entonces me quedaría derivada respecto de t de la integral de u cuadrado. Ajá. Entonces por eso es que, aunque no es exactamente la energía cinética, tiene unidades. ¿Ok? Y uno puede decir, oye, es que la masa no está, señores. Sí, es cierto, pero está normalizada. Estás como en un conjunto de unidades, es como en relatividad que usas unidades naturales. Estás en un conjunto de unidades en el que la masa está normalizada, es todo. Entonces, por eso es que a esto le llaman método de energía, ¿sí? Porque la misma ecuación te parece proponer una energía muy particular. ¿Ok? Poco a poco que vayamos viendo más y más ejemplos se van a familiarizar y van a entender un poco más este procedimiento. ¿Okay? Entonces, ok, multiplicamos la ecuación por ese término, ¿va? Multiplicamos y ahora vamos a trabajar cada uno de los términos por separado, ¿sí? Lo único que voy a hacer es aplicar reglas del producto, ¿sí? Para derivadas de un producto. Con eso me refiero a lo siguiente, donde 2 por e a la menos alfa t por ut es igual a e a la menos alfa t por u cuadrada t más alfa por e a la menos alfa t por u al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si vieron, usé la regla del producto para esta. ¿Sí? Bueno, luego hago lo mismo para esto lo puedo escribir con una regla del producto. 2ai por e a la menos alfa t uxi igual a e a la menos alfa t ai u cuadrada derivado respecto de xi menos e a la menos alfa t por la parcial
de xy de AI por u cuadrado. ¿Sí? En este caso la derivada parcial ¿está bien esto? Espérenme. Sí, está bien. En este caso la derivada parcial acá está actuando nada más en la AI. Bueno, de aquí vamos a sustituir estos dos acá arriba. ¿Ok? Sustituyendo tengo que e a la menos alfa t por u cuadrado t más la suma de igual a 1 hasta n de e a la menos alfa t a i por u cuadrado respecto de xy más, lo escribo aquí abajo, e a la menos alfa t por alfa más 2b menos la suma de igual a 1 hasta n de la parcial respecto de xy de AI por u cuadrado. ¿Sí? Por u cuadrado. Y esto es igual a 2 por e a la menos alfa t por u por f. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es integrar. Integramos en CKP y usamos el teorema de la divergencia. Para obtener lo siguiente. Para obtener que la integral sobre la frontera lateral del cono de e a la menos alfa t por la componente de la derivada normal en la dirección t, más la suma de igual a 1 hasta n de AI por la componente en la dirección, en la iésima dirección de la derivada del vector normal. Este es vector normal. N pico es vector normal, nt es su componente digamos, no sé cómo, en la dirección t, su componente en la dirección t, es decir, esto va a ser nx, nt. Y nx pues va a estar hecho de n1 hasta n pico, entonces n pico, hasta n pico n. Y n sin pico, recuerden que es la dimensión del espacio, ¿sí? Son las componentes del vector normal nada más. ¿Okay? Entonces esta es la iésima componente del vector normal, pero en la dirección